¿qué es lo que hace que la Tierra sea un planeta habitable? ¿Cómo definimos un planeta habitable? ¿Pueden existir planetas habitables en cualquier lugar de la galaxia? Hola, soy Roberto Vázquez y este es el curso en línea de astrobiología AstroBioMock. En esta clase revisaremos las características que hacen que un planeta pueda albergar vida. Discutiremos acerca de los conceptos de zona de habitabilidad circunestelar y zona de habitabilidad galáctica. Empecemos. ¿Cómo es la Tierra hoy? Esta fotito que está en el fondo nos refleja la composición de la Tierra después de que se repartieron los continentes y tal, pero también ha habido evolución en la atmósfera, ¿no? Y ha sido una evolución que nos ha permitido a los seres grandotes, ya lo vieron en todas las clases anteriores, pues nos ha permitido sobresalir, ¿no? Es un lugar muy diferente a como era hace 4.5 millones de años cuando se estaba formando y nos estaba cayendo todo las cosas estas del cielo, ¿no? Cuando estaba formándose la Tierra, pues nos caen un montón de rocas también, ¿no? Lo interesante es que si vemos a la Tierra desde el espacio, podríamos tener algunas claves de que en este planeta hay agua líquida, de que en este planeta hay vida. O sea, una de las claves es precisamente el agua líquida, la vemos desde afuera, ¿sí? El reflejo del agua es muy obvio. Cuando vemos a la Luna no vemos agua. Cuando hemos visto la superficie de Marte no vemos agua. Cuando vemos Venus no se ve nada. Está genial porque había un episodio de Carl Sagan que decía que no veo decía el razonamiento de los astrónomos antiguos, ¿no? Que con su telescopio ya podían ver Venus. Decían, no puedo ver la superficie de Venus. ¿Por qué? Porque está cubierta de nubes. ¿Qué tienen esas nubes? Y solo se respondía, ¿no? Agua, por supuesto. Y entonces decía, pues si hay agua hay helechos, y si hay helechos hay dinosaurios, ¿no? Entonces él decía, conclusión, no puedo ver nada. Cosas que podemos ver también desde el espacio es el reflejo de la luz ultravioleta del Sol en la superficie de la Tierra, pero también hay una emisión. Si nosotros filtramos la reflexión, lo que es la reflexión de la Tierra por la luz del Sol, podemos ver que también hay emisión de la propia atmósfera de la Tierra, y esto se debe a un proceso de fluorescencia. Entonces, la presencia de oxígeno hace, para empezar, el ozono se desbarata por la disociación de la molécula por la radiación ultravioleta, pero además el oxígeno se excita, y entonces a la desexcitación del oxígeno viene esta fluorescencia. Entonces podemos ver que hay oxígeno en la atmósfera de la Tierra por esta fluorescencia que tiene. Otra cosa que también podemos ver de afuera es que podemos ver cómo se refleja el color verde por la presencia de la clorofila en la Tierra y en el mar, ¿sí? Entonces los colores más intensos tienen que ver pues con las zonas donde hay más vegetación. Aquí está el desierto del Sahara, no se ve nada, pero aquí está el África ecuatorial. Y también en el mar también hay reflexión de esto. Otra cosa interesante es que si sacamos el espectro de la Tierra, podemos ver una cosa que le llaman el borde rojo de la clorofila. Aquí está la longitud de onda en micras, y entonces por acá está el visible, aquí está la luz visible, aquí está el infrarrojo. La absorción de la clorofila, la clorofila va a reflejarnos el verde, pero va a absorber todos los demás colores del visible. Pero resulta que cuando llegamos al infrarrojo, ¡chuam!, ¿no? Hay una alta refractancia de la vegetación en esa zona. Y eso solo lo producen las plantitas. Entonces, por eso le llaman, eso tiene que ver con la clorofila, por eso le llaman el borde rojo, porque por aquí está el color rojo, ¿no? ¿Qué se requiere para que en un planeta como el nuestro tengamos el agua líquida? O sea, primero necesitamos tener la estrella correcta. En este caso estamos orbitando alrededor de una estrella G2 de secuencia principal. Y como ustedes recordarán, este tipo de estrellas pues
pues tiene una temperatura alrededor de 5.000 a 6.000 grados, y el hecho de que sean de secuencia principal significa que son bastante estables. Eso nos produce que los diferentes planetas van a recibir diferente cantidad de radiación. No es lo mismo estar en Mercurio ahí tomando el solecito que irse por acá a una lunita de Urano-Neptuno, donde va a ser un frío de la patada, ¿sí? Bueno, entonces la distancia que hay de la estrella al planeta, o del planeta a la estrella, es importante para poder encontrar dónde vamos a tener el agua líquida. Y a esa zona a donde tenemos el agua líquida, le ponemos un nombre chistoso, le decimos zona habitable o zona de habitabilidad. ¿Ok? Es muy importante para mí que a ustedes les quede clarísimo que habitable no significa que ahí hay seres verdes o azules o lo que sea, viviendo y sufriendo y todo lo demás, ¿no? Habitable, zona habitable o zona de habitabilidad se refiere a la posibilidad de que ahí se encuentre un planeta con agua líquida, ¿sí? Eso me gustaría que quedara tatuado en sus neuronas, ¿ok? Bien, entonces es simplemente una relación física, ¿no? Si yo tengo un planeta más cercano a la estrella, pues entonces va a ser demasiado caliente y no voy a tener el agua en estado líquido, se me va a evaporar. Si me voy más lejos, entonces pues tampoco voy a tener el agua en estado líquido, va a estar todo congelado. Y hay una zona en la cual pudiera estar un planeta, a lo mejor aquí enfrente, a lo mejor aquí atrás, y ahí sí puede ser una zona de felicidad, ¿ok? Entonces un planeta se encuentra en la zona habitable de su estrella cuando está a una distancia que teóricamente le permitiría albergar agua líquida. Nosotros pudiéramos estimar esta situación para diferentes estrellas, porque sabemos que hay diferentes estrellas. Hay estrellas menos masivas que el Sol y hay estrellas más masivas que el Sol. Y estas estrellas, como ustedes recordarán, tienen diferentes temperaturas. Para las estrellas más frías, obviamente esta franja de habitabilidad debería estar más cerca. Y para las estrellas más calientes, esa franja debería estar más lejos, ¿sí? Es importante esto es muy importante, ¿verdad? Pero hay otras cosas importantes, por ejemplo, la atmósfera, ¿sí? Nadie me puede negar, mucho menos cuando hagan el cálculo, que la Luna está en la zona habitable del Sol. Y la Luna, pues no se le ve agua líquida. ¡Qué pex!, ¿no? Bueno, la Luna no tiene atmósfera. Tiene una atmósfera que es una porquería de atmósfera, ¿sí? Creo que incluso la está perdiendo la porquería que tiene. Entonces, es importante que el planeta que esté en esa zona habitable tenga la masa suficiente para retener los gases atmosféricos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos el asunto del efecto invernadero, ¿no? Llega la radiación solar y parte de esta radiación es reflejada tanto en la atmósfera como más acá abajo. También hay parte de la radiación que es absorbida y esa absorción sale al espacio. Parte de esa absorción se refleja también en las capas atmosféricas y entonces eso hace que se retenga calor. Este efecto invernadero ha permitido que la temperatura en la Tierra pues más o menos sea estable. Si el efecto invernadero, si los gases invernadero se ponen peor, entonces es cuando metemos la pata. Es decir, si producimos mucho CO2, mucho metano y no sé qué más, entonces podríamos tener una situación no bonita como la Tierra, sino fea como Venus. En donde en Venus efectivamente se refleja muchísima luz, en proporción a lo nuestro, se refleja mucho más luz en las nubes de lo que penetra, pero esa luz que penetra y calienta la superficie, a la hora de reflejarse sale muy poca luz infrarroja y la mayor parte de lo que se calienta aquí se queda. Y eso hace que eso sí sea un infierno de verdad. La temperatura, lo comentábamos en un momento, la temperatura de Venus es altísima, ¿sí? Es más caliente Venus en cualquier época del año, sea de día o de noche, que en Mercurio, por ejemplo, que está más cerca del Sol. ¿Qué más necesitamos para
Para encontrar vida, pues necesitamos que haya los elementos químicos correctos. Y en ese sentido, pues el carbono tiene un lugar especial, como saben ustedes, ¿verdad? Entonces, si no tenemos el carbono, no podríamos tener seres vivos basados en el carbono. Y aquí la tectónica de placas ha tenido mucho que ver, porque el carbono, cuando se forma la Tierra, se va para abajo, y gracias a todos estos movimientos telúricos y a la expulsión de material caliente por forma de volcanes y lo que sea, sale CO2, y entonces eso nos ayuda a dos cosas. Una, nos ayuda un poco también al efecto invernadero, y dos, el CO2 es respirable por las plantas. Entonces la manera que el carbono se incorpora al ciclo vital, y entonces ahí ya le seguimos, ¿no? La vaca se come la planta, nosotros a la vaca, y así nos llevamos, ¿ok? Entonces es súper importante esto de la tectónica de placas. Entonces, en muchos casos se habla de que esto es tan importante como el agua líquida. Entonces, si en un planeta no encontramos vestigios de movimientos de estos, entonces pudiéramos pensar que a lo mejor no va a poder desarrollar vida. No lo sabemos, no tenemos todos los elementos, pero eso es lo que se teoriza, ¿no? Una cosa muy importante cuando hablamos de zonas de habitabilidad es que nos estamos basando exclusivamente en la distancia que hay a la estrella, porque estamos considerando que la estrella es la fuente de energía más importante. Sin embargo, hay otras fuentes de energía que pueden proveernos la energía en lugar del Sol. Una de ellas precisamente es de lo que hablábamos acerca de las ventilas hidrotermales, ¿verdad? En los satélites Encélado de Saturno y Europa de Júpiter, ¿sí? En la superficie está cubierta de hielo, y se cree que el cascarón de hielo puede medir entre 5 y 10 kilómetros de profundo. Pero adentro de ese cascarón, ¿sí?, primero se especulaba que podría haber agua líquida. Ahora estamos súper convencidos de que va a haber agua líquida, porque estamos viendo los efectos en forma de vapor que está saliendo de del hielo, ¿no? De las fracturas del hielo, efectivamente. Entonces, ¿cómo puede haber agua líquida en esos sitios? Bueno, una cosa que no hemos tocado es el asunto de las fuerzas de marea. Las fuerzas de marea no son más que pura y vil fuerza gravitacional, ¿sí? Así como las mareas de la Tierra causadas por la posición de la Luna y del Sol, y que si la marea viva y la marea muerta y la no sé qué, vemos cómo el efecto es subir o bajar el nivel del agua en la costa. Ese mismo jalón gravitacional, piénselo en un planeta que está totalmente congelado, y van a ver cómo en el interior pudiera estarse dando movimientos relacionados con la órbita de este planeta, de lunita, en torno a su planeta grande. Y si el planeta es muy masivo, esas fuerzas gravitacionales pueden ser muy grandes. Y eso nos puede permitir mantener una temperatura ahí adentro suficiente para tener el agua líquida, ¿sí? Incluso nos puede proporcionar estas fracturas por donde sale el vaporcito. Entonces, es importante el asunto de fuerzas de marea para explicar las posibles fuentes de energía de este tipo de cosas. Y entonces pensar que en un mundo que está fuera de la zona de habitabilidad, como puede ser Júpiter o Saturno, en sus lunitas congeladas pudiéramos tener vida. Si el origen de la vida está relacionado con las ventilas hidrotermales, entonces no hay razón para pensar que en uno de esos sitios pudiera haber también originarse también la vida, ¿no? Nuestro planeta, para poder ser estable, debe estar en órbitas que le permitan mantener el agua líquida. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de dibujitos en donde tenemos una estrella y tenemos su zona de habitabilidad. Entonces tenemos diferentes órbitas dibujadas aquí. La órbita A, como pueden ver, siempre está dentro de lo que sería el espacio de la zona de habitabilidad. Entonces esto está caliente siempre. Sin embargo, la órbita B es una órbita elíptica,
¿sí? Que pudiera estar una parte pasar una parte de su tiempo orbital, de su periodo, en la zona de habitabilidad. Entonces, pudiera haber, me pregunto yo, les pregunto a ustedes, pudiera haber planetas que estén en una órbita que cruza la zona de habitabilidad, y entonces a lo mejor que haya organismos que puedan de alguna manera hibernar durante este tiempo, no salir a la superficie y luego ya salir a la superficie. ¿Podríamos tener algo así? ¿Podríamos tener un planeta que pudiera evaporarse todo el agua, hacer nubes y después que entrara a la zona de habitabilidad tener lluvia? ¿Sí? Entonces, organismos que puedan hacer eso pudieran vivir tranquilamente en la órbita B, sin problemas. La órbita C es como la de la Tierra, es totalmente en la zona de habitabilidad. La órbita D es otra órbita elíptica, pero chistosa, porque en 2 ocasiones, a lo largo de su órbita, pasa por la parte caliente. La órbita E está peor todavía, porque es tan elongada que pasa por la parte caliente, zona de habitabilidad, parte fría, de nuevo zona de habitabilidad y de nuevo zona caliente, ¿sí? Y la órbita F, pues esa, olvídense, está siempre fría, ¿ok? Entonces, pudiéramos tener planetas con diferentes órbitas. Las órbitas muy elípticas pertenecen a planetas que han sido capturados después de la formación. Bien, entonces, en el caso de nuestro sistema solar, si nosotros ponemos todos esos ingredientes, nos queda algo bien interesante, ¿no? Si acomodamos las cosas, los planetas por distancia al Sol y masa del planeta, entonces nos van a quedar acá unos planetas muy chiquititos, como para retener atmósfera, acá unos planetas muy grandotes, porque retienen más gases de los que necesitamos, y aquí están los buenos, ¿no? Los rocosos. Pero de estos buenos, hay unos muy calientes, otros muy fríos. Entonces, ¿qué nos queda? Este miserable cuadrito, y ahí donde está la Tierra. Hasta aquí es la parte de la zona de habitabilidad, también llamada zona de habitabilidad circunestelar. Y ese nombre les tiene que sonar a que es en el medio circundante de las estrellas, circunestelar. Para diferenciarlo de otro concepto relativamente nuevo que se llama zona de habitabilidad galáctica. ¿Qué significa esta zona de habitabilidad galáctica? Así como es importante para nosotros en la zona de habitabilidad circunestelar tener cierta temperatura, tener una estrella estable y todo lo demás, en la galaxia también hay regiones en donde es menos factible que pueda surgir la vida o que si surgiese podría destruirse rápidamente. ¿Cuáles son las galaxias aptas para la vida? Si las galaxias son muy grandes, pueden provocar eventos violentos. Si son muy pequeñas, no pudieran tener el material suficiente para formar planetas rocosos. Entonces, si el tipo de galaxias son elípticas y irregulares, sabemos que hay poca formación de estrellas, y las espirales son las meras buenas, porque ahí sabemos que hay en los brazos espirales las regiones de formación estelar. Ahora, ¿dónde estamos? Dice, estamos en un pequeño cúmulo de galaxias y la más cercana a la nuestra se encuentra a 2 millones de años luz. Lo cual significa que la posible interacción va a tardar un montón de tiempo, lo cual nos da chance de que evolucionen nuestras estrellas y pueda surgir la vida inteligente y bla, bla, bla. En la Vía Láctea hay una zona, un anillo, así como la zona habitable del Sol, entre los 7 y los 9 kiloparsecs del centro, en donde se cumplen todas estas condiciones. La edad de las estrellas está entre 8,000 y 4,000 millones de años, y el 75% de las estrellas ahí es más vieja que el Sol, y esto era algo así como la probabilidad de estar en la zona de habitabilidad galáctica, es igual a la tasa de formación estelar, por la probabilidad de metales, por la probabilidad de evolución, por la probabilidad de ausencia de supernovas. Entonces, la moraleja es, bueno, son estudios que se están haciendo para hacer esas consideraciones. No ha habido un gran estudio sobre zonas de habitabilidad galáctica,